ante el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos. Disertará la doctora Eloísa Raya de Vera, abogada, secretaria académica del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Sí. Lo tengo activado. Hola, ¿me escuchan? En esta charla del día de hoy disertará la doctora Eloísa Raya de Vera, abogada, secretaria académica del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, UDESA, magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, diplomada en Derechos Humanos, Universidad de Zaragoza y Colegio Universitario Henry Dunant de Suiza, diplomada en la Protección Supranacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Perugia, Italia, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la UAI y la Universidad de Morón, profesora asociada de Derechos Humanos de la Universidad de Morón y profesora titular de Derecho Internacional Público, Instituto Universitario de Madres de Plaza. Ante todo, buenas tardes a todos, y les voy a decir que si quieren hacer preguntas en el transcurso de la charla, la hagan por el chat, así las vamos anotando, y después al final podrán habilitar los micrófonos como para poder hacer preguntas a la doctora Eloísa Raya de Vera. Doctora, por favor. Qué formal, doctor Schroeder. Perdón que tome esta chance, pero bueno, el doctor Schroeder es mi marido y es muy formal. Pero muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, la idea es hacer una charla amena. Veo acá a la profesora Andrea Esparza, que es colega nuestra, que seguramente va a tener varios planteos prácticos para hacernos y de los cuales, bueno, creceremos todos, trataremos de resolverlos. También veo a la doctora Patricia Barcala, que es una colega que trabaja mucho en derecho ambiental, así que supongo que también nos va a hacer planteos interesantes. Sí, podrán hacer preguntas a través del chat y no sé, Mario, como somos poquitos, si podés habilitar los micrófonos de todos, no voy a tener problemas si vamos haciendo un intercambio, porque esa es la idea. Bueno, voy a compartir pantalla, si me dan un segundito. A ver. Estuve, de hecho, antes de comenzar la charla, tratando de ingresar a la página de la Comisión Interamericana y para mostrarles cómo se lleva adelante una denuncia, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Esperen que tengo que ampliar esto. Ahí está, bueno. Se ve bien, ¿no? ¿Llegan a mirar bien? Bueno. Como una introducción, nadie puede desconocer hoy en el sistema jurídico argentino la trascendencia que tienen los derechos humanos. Y eso fue como resultado de la reforma constitucional del 94, que abrió nuestra Constitución a la influencia internacional. Especialmente a partir de la incorporación de dos fórmulas en el texto constitucional, por un lado la fórmula puente y por el otro lado la fórmula habilitante. La fórmula puente es una cláusula constitucional que le otorga jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos y que los va a distinguir del resto de los tratados llamados clásicos, mencionados en el artículo 75, inciso 22, y aquellos que fueren aprobados por las mayorías cualificadas que también establece el procedimiento del artículo 75, inciso 22. Y por el otro lado, la fórmula habilitante, consagrada en el artículo 75, inciso 24 de la Constitución, que permite al Estado argentino delegar competencia, delegar parte de su soberanía en organismos supranacionales que protejan derechos humanos. Y acá ingresa a nuestro sistema la labor
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay toda una discusión acerca de si la Corte es un organismo supranacional o es internacional, pero digamos que es una discusión que tenemos los internacionalistas y todavía no está resuelta. Yo formo parte de aquel grupo, con el doctor Calógero Pizzolo a la cabeza, de considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo supranacional por las funciones que cumple y por el área en la que interviene, que es la protección y promoción de los derechos humanos. Bueno, por supuesto que esta reforma constitucional y la incorporación de estas dos fórmulas hicieron que los tratados de derechos humanos se encuentren al tope de nuestra pirámide jurídica, que hoy ya no es más una pirámide, sino que es un trapecio, utilizando las palabras del doctor Vidar Campos. Y esa impronta en materia de derechos humanos se nota en la última reforma, gran reforma legislativa que vivimos en la República Argentina, con el Código Civil y Comercial de la Nación. En su artículo primero ya se observa la trascendencia que tienen los tratados de derechos humanos porque son mencionados expresamente como fuente. Y como criterio interpretativo fundamental en el artículo 2. Entonces, hoy, ningún juez debería resolver sin considerar los tratados de derechos humanos, sin considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin considerar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, quienes nos dedicamos al ejercicio profesional, bueno, vemos que eso no siempre sucede. En algunos casos sí, en algunos casos no. Voy a pasar la filmina. Bueno, yo había puesto en el título que iba a trabajar con dos sistemas. Voy a empezar por el sistema universal, porque nosotros como abogados litigantes en Argentina podemos llevar un reclamo ante del sistema universal. Y de hecho, es una estrategia que es muy pesada y es más rápida, es más ágil que el planteo de una denuncia ante el sistema interamericano, que suele ser un proceso más burocrático y más lento. El del sistema universal es más rápido. Pero vamos a ver que tiene ese aspecto positivo, pero va a tener ciertas contras. Por eso ya después el análisis de hacia dónde direccionarnos va a depender de cada colega, de la estrategia o táctica que plantee para el caso. Bueno, el sistema universal es aquel que depende de las Naciones Unidas, que tuvo su nacimiento en 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948. Yo no voy a reparar en los pactos, es decir, no voy a trabajar en el sistema normativo universal, sino que me gustaría referirme a los órganos de protección. ¿Cuáles son los órganos de protección? En primer lugar, tendríamos la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, dependiente de las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado no es un órgano que esté autorizado, que esté habilitado para recibir denuncias, sino que su función es administrativa y tipo de secretaría. Sí lleva un registro de las denuncias que otros órganos reciben y también como función tiene la de realizar observaciones acerca del estado de cumplimiento de los derechos humanos o proponer normativa en materia de derechos humanos. Quizás es interesante, está actualmente como directora del Alto Comisionado Bachelet, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena. Es un órgano interesante para hacer lobby. Tengo que ser sincero porque también eso es parte de la estrategia jurídica, ¿no? Entonces, quizás dirigirse a Michelle Bachelet para que apoye la denuncia presentada, ahora les voy a decir ante qué órganos, a ver si se puede lograr de alguna manera que ella
interceda o pueda charlar con alguno de los expertos que formen parte del comité respectivo ante el cual uno denuncie. Pero ese sería el único valor adquirido de la Oficina del Alto Comisionado. Ahí no pueden hacer ninguna denuncia. Ahora sí, vamos a los órganos propios. Tenemos por un lado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra, y por el otro lado, los comités de expertos. Quiero empezar por los comités de expertos y dejo el consejo para el final. Comité de expertos. Cada pacto del sistema universal tiene además un protocolo facultativo. Ese protocolo facultativo es el que crea el comité de expertos. Entonces tenemos, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su protocolo facultativo que crea el comité de expertos en materia de derechos civiles y políticos. Luego está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene su protocolo facultativo, y que a partir del 2014 está funcionando el Comité de Expertos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos son del 66 y entraron en vigor en el 76, pero fijen la fecha que dije del funcionamiento del Comité de Expertos, 2014. ¿Por qué? Porque para poder presentar una denuncia ante el Comité de Expertos es necesario que el Estado denunciado haya ratificado el pacto y el protocolo facultativo. Es decir, requiere un sistema de doble ratificación. No alcanza con que el Estado haya ratificado el pacto, tiene que haber ratificado el protocolo. Y además, el comité tiene que estar en funcionamiento. Ese funcionamiento, para el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recién comenzó en el 2014, muy tarde, por inercia de los estados y por falta de interés de los estados en que este comité funcione, porque nadie puede desconocer que masivamente en América Latina y en todo el mundo se violentan los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, y después tenemos otros pactos especiales en el sistema universal, que bueno, yo la veo a la doctora Esparza o a la doctora Barcala, nos puede interesar, o a mí como abogada en Derecho de Familia. Está el pacto, más que pacto es Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene su protocolo facultativo, y por supuesto está funcionando el Comité sobre los Derechos del Niño. Entonces, cualquier violación de los derechos del niño, podemos presentar una denuncia ante el comité de expertos. Ahora después voy a comentar con qué requisitos. Y es una vía que yo he tomado en el último caso, que es uno de los casos que estoy llevando adelante. Decidí no ir al sistema interamericano y me fui al comité de expertos, porque me pareció que estratégicamente me convenía en ese caso. Después discutiremos ustedes a ver qué opinión les merece. Después hay otros pactos, está la famosa Convención Internacional contra todas las formas de discriminación de la mujer, la famosa CEDAW, y ahí también tenemos un protocolo facultativo y tenemos un comité de expertos. De hecho, la Argentina, tenemos a la Defensora General, que ha presentado una denuncia recientemente por violencia de género y por falta de los jueces argentinos en juzgar bajo perspectiva de género, y que provocó que no se la atendiera a la señora la cantidad de veces que hizo denuncias, hasta que finalmente la pareja la mató. Entonces, la defensora presentó una denuncia, una funcionaria pública, en contra de su propio Estado, presentó la denuncia ante el Comité de Expertos por la CEDAW, por los derechos de la mujer, y la Argentina fue condenada recientemente, hace un mes y pico, no, un poquito más, a fin del año pasado. Así que es un mecanismo interesante porque va más rápido. ¿Cuál es el problema que tiene la resolución del comité de expertos? Que no es una sentencia. Entonces, pensando en la ejecución de la misma, suponiendo el no cumplimiento voluntario del Estado,
y bueno, no tenemos mecanismos forzados para obtener ese cumplimiento. Ese es el aspecto negativo, pero bueno, está la condena moral, que es muy trascendente en el ámbito del derecho internacional. Por lo menos este dictamen del Comité de Expertos tuvo una publicidad enorme en la República Argentina, salió por todos lados, yo a la defensora la escuché en 2 o 3 charlas explicando todo lo sucedido en el caso y ante el Comité de Expertos, y la verdad que, bueno, generó un replanteo dentro del juzgado que resolvió ese caso, más el juzgado civil que intervino en el tema de la violencia, el juzgado penal, y bueno, generó todo un replanteo que tuvo efectos. ¿Sí? Pero bueno, yo no sé qué sucedería en algún otro caso, si tuvieran que recurrir a una ejecución forzada, no se podría. Pero es más rápido el procedimiento. ¿Cómo se plantea? Bueno, hoy se plantea online, en las páginas, en los correos electrónicos que tiene cada comité abierto. Que yo lo que podría hacer, después si me dejan los... Bueno, yo Andrea, vos te veo, así que te los puedo pasar, pero para el resto podría dejar material con indicación de esos correos electrónicos y se hace, y allí se envía la denuncia con la documental que uno desea acompañar. Es una especie de nota, es más, tengo un modelo, ¿sí? Se dirige a los señores expertos del comité tal, como si fuera una nota formal, se hace un relato de los hechos, se describe a las víctimas, se menciona cuáles son los derechos humanos vulnerados y se acompaña la prueba. Es bastante sencillo el esquema o el modelo de nota. Y bueno, luego el comité se pondrá en contacto con la víctima o las posibles víctimas o el representante letrado, si la denuncia se hubiera hecho con representante letrado, y es posible que el comité de expertos le requiera ampliación de datos que por ahí no surgen de la nota y que el comité de expertos necesite saber, o alguna prueba que no figure en las remitidas y que el comité de expertos quiera tener. Se arma un diálogo con los expertos muy interesantes. Bueno, acá también es trascendente el lobby, porque los expertos van fuerte con un tema, rápido con un tema, si tiene trascendencia, ¿cómo se llaman los medios? Tiene trascendencia pública, si no, va a estar ahí un rato. Este caso había tenido una trascendencia enorme en la Argentina. Bueno, todos los casos de ni una más, no, perdón, ni una menos. Y las muertes de las mujeres por violencia de género, pero bueno, acá la justicia había desoído la cantidad de denuncias que esta mujer había hecho y las advertencias judiciales que había hecho y las medidas que había solicitado se las negaron todas, entonces fue un caso que tuvo mucha repercusión y por eso el comité lo trató rápidamente. Bueno, entonces, comité de expertos. Como resumen, aspecto negativo, doble ratificación, que el comité está funcionando, aspecto positivo, va muy rápido, aspecto negativo, no tengo una sentencia, sino que tengo una recomendación emanada de expertos. Después, ¿qué otro órgano tenemos en el sistema universal? Tenemos el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene 2 mecanismos de denuncias. También recibe las denuncias online, ¿sí? A través de correos electrónicos y páginas. No es como la comisión que uno tiene que llenar un formulario ya predeterminado, sino que uno arma la denuncia. Bueno, el Consejo tiene un sistema de denuncias masivo y un sistema de denuncias individuales. El sistema de denuncias masivos es para el caso de violaciones masivas. En ese caso, el Consejo de Derechos Humanos crea un grupo de trabajo ad hoc, porque el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político dentro de las Naciones Unidas, entonces crea un grupo de trabajo ad hoc formado por expertos que se dedican a ese tratamiento. Por ejemplo, uno de los últimos grupos de trabajo, bueno, fue como consecuencia de la violación de derechos económicos, sociales y culturales en Haití.
no solo después del terremoto, sino en la actualidad. Haití es un país inviable, fue y será un desastre, lamentablemente. Entonces se creó un grupo de trabajo para recibir la cantidad de denuncias que se remitían. Y después está el sistema de peticiones individuales, que ese es el que nos puede interesar a nosotros como abogados litigantes. Ese sistema de peticiones individuales no requiere la ratificación ni de pactos ni de protocolos. ¿Qué es lo que se invoca para denunciar? Se invoca la Declaración Universal. Y por supuesto se puede invocar como principio los pactos, pero en principio no requeriría la ratificación. Entonces puede ser que algún pacto esté ratificado, pero no esté el protocolo, entonces no puedo ir al comité de expertos, tengo la vía del Consejo de Derechos Humanos. El problema de esta vía es que es terriblemente burocrática, porque es un órgano político, y las decisiones se toman por consenso. Entonces todos tienen que levantar la mano, y eso es prácticamente imposible, porque quizás está el delegado del Estado que estoy denunciando, que obviamente no va a querer que esa denuncia prospere. Así que yo no lo aconsejo. Yo por lo menos nunca he optado por ir al Consejo, me voy al Comité de Expertos, y más que la Argentina ratificó, es un país ultra ratificante. Hay otros que no, que están fuera del sistema, pero la Argentina sí, así que yo recomiendo el Comité de Expertos. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Porque eso no lo comenté. Para presentar una solicitud ante el comité de expertos o para presentar una solicitud ante el consejo. El primero de los requisitos fundamental, que lo vamos a ver incluso reiterado en el sistema interamericano, es el del agotamiento de los recursos internos. El famoso agotamiento de los recursos internos, que es una consecuencia del principio de subsidiariedad. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? Que quien protege los derechos humanos fundamentales es el Estado, en forma primaria. Por lo tanto, el Estado que infringe tiene que dársele la oportunidad de satisfacer el reclamo, de darle respuesta a ese reclamo, y además de indemnizar o resarcir a las víctimas de esa violación. Solo una vez agotados todos los recursos o las instancias que se prevén, recién se abre la jurisdicción universal o la jurisdicción interamericana. ¿Qué significa agotamiento? ¿Que tengo que llegar hasta la corte en todos los supuestos? No, depende el caso, el área, porque hay casos que no está habilitado, por ejemplo el recurso extraordinario federal, y entonces yo termino o en la Cámara o termino como mucho en la Suprema Corte bonaerense. No hace falta entonces siempre llegar a la Corte con la presentación del recurso extraordinario, y a veces es medio contradictorio por ejemplos que he tenido, pero a veces es un poco flexible. Tanto el comité de expertos como la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana, son un poco flexibles en este análisis. ¿Eso qué significa? Bueno, que si tarda el último órgano en resolver un recurso extraordinario, podría presentarse la denuncia, a pesar de que no dictó la resolución con respecto a ese recurso. Pero también me ha pasado que me han rechazado una petición porque no se dictó la resolución. Esto me gustaría trabajarlo más en el sistema interamericano porque es un caso del sistema interamericano. Entonces, mi consejo es, yo no me jugaría tanto en decir que hubo retardo de la justicia, porque me estoy jugando demasiado en que dependa de la interpretación del experto o dependa de la interpretación del comisionado que tome el caso. Me dice, no, bueno, pero en realidad, ¿qué es retardo? ¿Qué puede ser retardo? Y no sé, 2 años. Para mí, o para otro colega puede ser retardo, es 1 año ya, retardo. No, retardo pueden ser 3, depende. Entonces quedo en la interpretación y dice, no, usted tendría que haber esperado la resolución, eso no es retardo,
estamos en Latinoamérica, que la justicia es burocrática y las cosas no salen rápido. Entonces, yo no me jugaría tanto, yo esperaría a tener la resolución, porque una vez que me dicen que no a la denuncia, no tengo posibilidad de replantearla. Entonces, eso es grave. Tengo que pensar muy bien lo que hago, porque también se da el tema de la litispendencia. Este es otro eximente para que no traten la denuncia. Es decir, que si yo elegí el sistema universal para denunciar, después no puedo ir al sistema interamericano, y viceversa. Por eso es un tema estratégico trascendente. Elegir el órgano y ir a fondo ante ese órgano. Bueno, entonces les decía, el primer requisito, agotamiento de los recursos internos. El segundo requisito es que no tiene que haber vencido un plazo de 6 meses desde la última resolución judicial notificada, y la litispendencia. No tiene que haber litispendencia. Estoy pensando un poquito en el plazo de 6 meses, porque también he tenido casos al respecto. Empieza a contarse después de la última notificación, pero después de producido el último recurso eficaz. ¿A qué me refiero con recurso eficaz? A que uno puede obtener un recurso extraordinario, por ejemplo, sentencia por recurso extraordinario, y después presenta una revocatoria in extremis o un recurso de aclaratoria de la sentencia que se dictó en el extraordinario. Bueno, esos ya no serían recursos eficaces para la consideración del agotamiento de los recursos internos y de dónde comienza a contarse el plazo. Es decir, el plazo empezaría a contarse desde el momento en que se notifica la sentencia del recurso extraordinario, no desde el momento en que se notifique la resolución por el recurso de revocatoria in extremis, que incluso puedo presentar ante la Corte, o un recurso de aclaratoria del extraordinario. Esos no, esos recursos no se consideran. Porque a veces pasa que los colegas se les vence el plazo por pensar que todavía la discusión sigue, la discusión sustancial, y la discusión se agotó con la resolución del extraordinario, o de la queja en su caso. Bueno, no sé si, porque ahora me gustaría empezar con el interamericano, no sé si queda alguna duda o pregunta con respecto a las denuncias del sistema universal. No sé si tienen habilitado el micrófono, Mario. Sí, ¿no? Sí. Ah. Me hicieron una. Me hicieron una, perdón. Una pregunta es... Sí, cada uno se puede habilitar su micrófono si quiere. ¿Ese plazo es tanto para el sistema interamericano como para el universal? ¿El plazo de 6 meses? Totalmente, es idéntico. Es más, viene importado del sistema europeo. Sí, es idéntico para los dos casos. La doctora Estela Maris pide si puede repetir los requisitos. Sí, los requisitos para denunciar ante el Comité de Expertos y por el sistema individual ante el Consejo de Derechos Humanos son 3. Agotamiento de los recursos internos, que no haya vencido el plazo de 6 meses desde la última notificación por recurso hábil, y la litispendencia, que no haya. Perfecto. Bueno, entonces vamos al sistema interamericano. Voy a ver si ya puedo conectar. Esperen que esto me lo estoy pasando porque vamos al sistema de denuncias. Acá está. Bueno, ¿cómo es en el sistema interamericano? Ustedes tienen 2 posibilidades de denunciar ante la Comisión Interamericana. Uno es como petición individual, sistema de denuncias, y el otro es como medida cautelar. Porque también pueden solicitar una medida cautelar. Y de hecho yo lo hice y obtuve un resultado positivo.
sin denuncia de fondo, a eso me refiero, sino como medida cautelar en sí misma. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo pedí? Pedí que se suspenda un proceso de restitución internacional, por considerar que el proceso de restitución internacional estaba violentando derechos humanos del niño. Y la Comisión Interamericana hizo lugar a esa medida cautelar y le ordenó a la justicia argentina suspender el procedimiento. No fue fácil, porque tuve que hacer lobby también. Tratar de ubicar a los comisionados, hablar con ellos. Era un caso también que tenía mucha repercusión mediática. No solo es presentar la denuncia, a veces el colega piensa, presento la denuncia y va sola. No, hay que hacer lobby, llamar y llamar. Así que estos dos mecanismos. ¿Cómo se hace la denuncia? La denuncia se hace ante el portal de denuncias de la Comisión Interamericana, que a mí me gustaría, ahora sí, a ver si puedo compartir pantalla, voy a dejar de compartir acá, vamos a ir a la página de la comisión. Yo ya estoy en el manual de usuarios. Ay, pero no sé cómo ver bien para irme para atrás. Esperen, no sé cómo hacer. Bueno, la página de la comisión es www.cidh.org, es Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes ingresan ahí. A ver si me ayuda Anita. Anita, a mí me gustaría ir mostrándole paso por paso. ¿Yo puedo ir haciendo eso? Es decir, ¿qué hago? ¿Achico el Zoom y puedo ir mostrándoles? ¿A qué te referís con paso por paso, Elo? Si Claro, te vas yo para dejo el atrás, Zoom a un costado y yo me pongo a trabajar con mi máquina, ir pasando las pantallas en internet. Porque es como que me queda así fija la pantalla. no, pero si vos al costado seguís teniendo tu barra de desplazamiento. Lo que pasa es que lo que tenés que mover es la pestañita donde nos ves a nosotros, en todo caso. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, Si no, esperen, voy a tratar de minimizala. hacerlo bien práctico. Mira, tenés A ver si pestaña, puedo. donde nos ves a nosotros, donde ves a la gente, hay una pestañita que dice ocultar video en miniatura, que es como una de minimizar. No sé si la Sí, la encontrás. de minimizar. Y ahí sacás y ves tu pantalla entera. Ok. No puedo. No sé si la ves, y cada No, uno en porque su pantalla justo puede me hacer lo quedó mismo. el panel del Zoom arriba, entonces yo no puedo movilizar nada. Me Ah, tapó a mí todo el esquema para ir manejando y claro, podés, cerrando y podés demás. Bueno, a ver, arrastrarlo. esperen un segundito. Esperen, ya se Podés me ocurrió algo. arrastrarlo para Esperen. abajo, para un costado, como te quede mejor. Sí, listo, ya. Tranquilos que ya me ubiqué. Esperen. Bueno, ahí estoy. Vamos al Zoom. Ahora compartir. Bueno. Ustedes van a ver cuando ingresan, tienen que poner directamente en el buscador portal del sistema individual de peticiones. Así tal cual, en el Google. Portal del sistema individual de peticiones y les va a aparecer como este televisorcito que ustedes ven acá. ¿Sí? Ahí debajo figura un manual para usuarios. Entonces, quien nunca accedió, mi consejo es, lean el manual para usuarios. Si no, yo ahora brevemente se los explico. Tienen que tener creado un usuario para acceder al portal. Entonces, quienes no tengan creado un usuario, van a tener abajo un botoncito que dice registrarse. Cuando ponen registrarse, les van a pedir datos personales, nombre, apellido, por ejemplo, organización a la que representa, porque muchos de los que tienen portal, no es mi caso, pero muchos de los que tienen portal,
forman parte de organizaciones no gubernamentales que protegen derechos humanos, entonces organización a la que representa se coloca, domicilio, teléfono y correo. Y automáticamente el sistema les va a crear su propio portal. Les va a dar una clave, la clave es dificilísima, son como 10 caracteres, tiene mayúsculas, minúsculas, números, asteriscos. Ustedes la pueden cambiar, sí, pero conservando esas características. Una vez que tienen hecho el portal, le va a pedir la clave y la contraseña y ustedes ingresan. Cuando ingresan, van a encontrar sistema de denuncias individuales, medidas cautelares. Si ustedes quisieran hacer una denuncia y no una medida cautelar, van hacia sistema de denuncias. Y se les va a desplegar el formulario que tienen que completar. Primera cuestión. El sistema se resetea cada 15 minutos. Me pasó a mí la primera vez. Entonces yo estaba embalada, redactando la denuncia, ¡fum! Se me cortó y perdí absolutamente todo. Entonces, tienen que ir guardando antes de que se cumplan los 15 minutos. En general el sistema les va avisando, quedan 5 minutos, quedan 10, quedan 5 minutos, quedan 2. Justamente por esto, no sé, esto lo tendrían que cambiar, la verdad que es una vergüenza, porque sigue igual, el sistema se resetea en 15 minutos. Consejo, pueden armar la redacción de los hechos aparte en un Word, luego copian y pegan. ¿Sí? No se manden como yo la primera vez que me puse a redactar en el propio formulario y me volví realmente loca. Entonces háganlo una parte y después copien. No hay restricción en cantidad para los hechos, porque yo me acuerdo que Andrea había explicado en el caso de la restitución que había un límite de cantidad de renglones. Bueno, acá no hay. Entonces eso es bueno. ¿Qué requisitos hay que cumplir en este formulario? Bueno, son como varias solapas. Solapa 1, datos personales de la víctima. Entonces pide un montón de datos personales. Nombre, DNI, o pasaporte, domicilio, correo electrónico, teléfonos de contacto. Bueno, si fueran varias víctimas, eso hay que completarlo de todas las víctimas que haya. Esa es la primera solapa. Después, la segunda solapa tiene que ver con el estado denunciado. Hay que precisar si el Estado denunciado ha ratificado la Convención Americana o los pactos especiales que uno esté citando del sistema interamericano, porque no se olviden que en el sistema interamericano no solo tenemos la Convención Americana, sino también el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, entonces pueden citar ambos si el derecho vulnerado es económico, social o cultural, y además otros pactos. Está el pacto contra la discriminación en personas de discapacidad, que ese también es muy usado en denuncias contra la Argentina, incluso por el mal accionar del Poder Judicial. Entonces, ustedes tienen que detallar el estado denunciado y si ratificó los pactos que están invocando en su denuncia. Esa es la solapa 2. Después tienen la solapa 3, que es el relato de los hechos. Van a tener que, sucintamente, dice el formulario, trate de abreviar, sucintamente el relato de los hechos que motivaron la violación. Y después tiene la solapa relativa a la prueba se sube directamente en archivo PDF, no hace falta remitir los originales a la Comisión Interamericana en Washington. Si la Comisión Interamericana así lo solicitara, les va a llegar una nota ante el sistema del portal. Es decir, yo, por ejemplo, a mi correo electrónico que denuncié, me dice, usted ha recibido una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, accedo ahí y me salta lo que la Comisión Interamericana me está notificando. Usted deberá acompañar o deberá remitirnos la documentación original, acompañada de la denuncia, y bueno, ahí el problema es que la tenemos que remitir a Washington, entonces tienen que contar con el costo del correo. No siempre me ha pasado que la Comisión Interamericana me pida la remisión de los originales, pero sí me ha pasado en otros casos. Y la forma de comunicación va a ser ya a través del correo electrónico que está registrado en su portal. Por eso es tan importante la registración. Pasa lo mismo
con el sistema de notificaciones en provincia, y pasa lo mismo con el sistema del Poder Judicial de la Nación. Enseguida, cualquier movimiento nos llega a nuestro correo. Bueno, es lo mismo en el sistema interamericano. Bueno, entonces, algunas aclaraciones. Con respecto a las víctimas, debo aclarar que solo puede ser víctima una persona humana o grupo de personas humanas. Y acá no podemos hacer una denuncia invocando la violación de derechos humanos de una persona jurídica. Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 22 del año 2016, estableció que la persona jurídica no es titular de derechos humanos. Entonces, los socios podrán invocar la violación de derechos humanos en forma personal, pero no por la persona jurídica. Estoy pensando que la persona jurídica podría llegar a argumentar la violación del derecho humano a la inviolabilidad de su propiedad. Pero bueno, no está permitido en el sistema interamericano este tipo de reclamos, salvo, esa opinión consultiva es muy interesante, salvo si fuera un sindicato que reclamara en nombre de sus trabajadores. Pero fíjense que está reclamando no por la violación de los derechos sindicales en sí mismos, del sindicato, sino de los trabajadores a los que representa. Y también se le ha reconocido cierta personería a las comunidades originarias por los derechos indígenas. Y esto es como una nota de color. También hay como una especie de ventanita cuando ustedes denuncian el nombre de la víctima que les permite optar por reservar en el anonimato el nombre de la víctima. Hay que fundamentarlo. No alcanza con poner si yo quiero la reserva del nombre de la víctima, sino que hay que fundamentar que consideran que la víctima corre riesgos de recibir represalias en caso de que figure el nombre. Entonces, el nombre permanece oculto y recién se da a conocer al Estado una vez que se hace el traslado de la demanda, o como se conoce en el sistema interamericano, bilateralización de la denuncia, que falta todavía para eso. Bueno, por supuesto que van a tener que denunciar la dirección de correo electrónico donde van a recibir las notificaciones, y también la dirección de algún domicilio donde recibir correspondencia en papel. Les digo que ya no remite la comisión correspondencia en papel, eso ha quedado en desuso, todo es por correo electrónico. Bueno, también hay una parte de la denuncia que ustedes van a tener que detallar cuáles son los derechos humanos vulnerados. ¿Sí? En principio, el formulario de denuncia está hecho para que un particular lo pueda realizar, no hace falta que sea un abogado. Pero para completar cuáles han sido los derechos vulnerados, y la verdad que ahí se requiere de algún tipo de representación letrada. Porque hay que dirigirse a los tratados, hay que buscar los artículos implicados, y esa es una función claramente de representación letrada. Bueno, supongamos que completamos la denuncia, ¿sí? Y adjuntamos toda la documental, que en general suele ser un montón. Yo en mis casos siempre hacía alusión a expedientes, por lo tanto, había mandado escaneado todo el expediente. Bueno, pero el sistema soporta ese tipo de carga, ¿sí? Estoy pensando en nuestro sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas en provincia, que 2x3 colapsa por la carga de los archivos. Bueno, acá no pasa eso. Pueden cargar archivos pesados. Se manda. Ni bien se manda, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión les remite un número de denuncia. Ese número los va a seguir durante todo el procedimiento, que puede ser 380/2021. Y figura con una P adelante, P 380/2021. P significa petición. Si fuera una medida cautelar es MC 381/2021. Ese va a ser ya su número de expediente, digamos. Bueno, la Secretaría Ejecutiva va a analizar los requisitos de admisibilidad.
Ese análisis tarda entre 1 año y 2, promedio. Y yo les dije, no es rápido. Entre 1 año y 2, y más 2 que 1. Salvo las medidas cautelares, porque justamente uno está argumentando peligro a la demora, pero las peticiones individuales, y 2 años me han tardado en determinar si era admisible o no era admisible. Puede ser que en el ínterin la Comisión Interamericana les pida ampliación de algunos datos del caso o de alguna documental, pero va a tardar más o menos eso. ¿Qué va a analizar para declarar admisible o no la denuncia? Estos mismos requisitos que vimos en el caso del sistema universal. Primero, el agotamiento de los recursos internos. Segundo, el plazo de 6 meses. Y último, la litispendencia. Y la comisión es muy estricta. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la comisión está sufriendo como una especie de cuello de botella, ¿sí? Está recibiendo más denuncias de las habituales. Entonces, ¿cuál es la sistemática de la comisión? Porque me lo han dicho algunos comisionados. Mire, yo voy a tomar los casos que sean originales o que tengan algún tipo de repercusión pública. El resto quedarán ahí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo trabajo. Y como ustedes saben, los comisionados son 7, esta vez que está bien que tienen empleados administrativos a su cargo y demás, y relatores y asesores, pero bueno, son pocos para resolver la cantidad de peticiones que reciben, entonces solo admiten aquellas peticiones que les resulten de interés. Por eso, antes de efectuar una denuncia, mi consejo es: traten de contactarse con algún comisionado y tentarlo de que el caso le resulte interesante. Porque ese comisionado puede hablar con el resto de los comisionados. O el comisionado ya les puede advertir, no, este tema ya lo trabajamos en tal caso, y ya lo resolvimos, y no nos queremos meter, y no, bueno, esa charla previa, porque la verdad que atienden a los llamados, no es que no atienden, esa charla previa es muy importante para plantear la estrategia de si voy al sistema universal o si voy al sistema interamericano. ¿Sí? Por ejemplo, este tema ya lo trabajamos varias veces, ya es trillado, no, encima si no tuvo repercusión pública, no está esa presión, y entonces no, ya les están advirtiendo que seguramente va a salir la inadmisibilidad. Bueno, ¿qué sucede si se declara inadmisible? Lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la Convención Americana, que establece el procedimiento, y el reglamento que fue elaborado para especificar algunos de los pasos del trámite de peticiones individuales, no admite ningún tipo de apelación. Tampoco le exige a la comisión que fundamente la inadmisibilidad. Entonces son 2 líneas, literal. Me pasó que una de mis denuncias fue declarada inadmisible y recibí 2 líneas. Su petición individual ha sido declarada inadmisible. Esto me pasó una vez, y después otra vez me pasó también la inadmisibilidad, pero esta vez me aclararon, su petición ha sido declarada inadmisible por no cumplir con el agotamiento de los recursos internos. Punto. Por eso le dije lo de los recursos internos. Cuidado ahí. ¿Qué pasa con el tema de los recursos internos? En ese caso, yo estaba representando a un abogado que la Corte lo había sancionado. La Corte, por el ejercicio, por representar a su cliente y plantear una serie de excepciones, incluso durante el trámite del recurso extraordinario, lo apercibió. Le dijo, anótese en el legajo del letrado un apercibimiento por exceso en la defensa. Y entonces el letrado me consultó, y yo, bueno, me parece que asisten derechos y además es una resolución de la Corte, no tengo forma de impugnar a otro lado, porque fue una decisión de la Corte Suprema. Y sin embargo, la Comisión Interamericana me rechazó la denuncia por falta de agotamiento de los recursos internos. Entiendo que lo que pretendía la comisión es que el abogado plantee un recurso administrativo
por la anotación de esa sanción en el colegio. No sé qué es lo que buscaba, porque la decisión la había tomado la Corte Suprema. La verdad que no sé, pero bueno, me lo inadmitieron. No tuve ningún recurso, se terminó ahí el reclamo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, es todo con pie de plomo. Estas últimas inadmisiones me llevaron a, digo, bueno, voy a probar el sistema universal. También me ha pasado que otras denuncias que tengo en trámite han sido declaradas admisibles. Así que no les podría dar una pauta, no es como que hay una regla. Pero bueno, para este caso puntual que les digo, que es un caso de restitución, dije no, y que necesito una resolución ya, no puedo esperar 2 años a que me la declaren admisible, opté por ir al sistema universal. Incluso por recomendación de la Defensora General de la Niñez. Y la doctora Graham me dijo, creo que en este caso te va a convenir el sistema universal. Pero bueno, yo todavía no tengo el dictamen, seguramente se van a enterar cuando salga el dictamen, si no me hubiera gustado comentárselos. Bueno, supongamos que la denuncia se declara admisible, y pasamos ese filtro famoso. Bueno, una vez que la denuncia se declara admisible, la Comisión Interamericana bilateraliza la denuncia y se la da a conocer al Estado. El Estado tiene 60 días para responder. El Estado nunca responde en 60 días. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hace la Comisión? Por eso yo digo que no hay equivalencia entre las partes. La Comisión le da un nuevo plazo. Lo vuelve a notificar para que conteste. Hay una resolución reciente que determina que si el Estado no contesta, puede pasarse directamente a la emisión del informe provisorio y final, porque se van a tener por ciertos los dichos de la víctima. Eso es muy importante y me ha pasado en uno de los casos, donde se los puedo contar, pero se trataba, de un policía que estaba cumpliendo funciones en un supermercado, y yo creo que eso lo llaman, por ahí hay algún colega que trabaja con policías adicionales. Estaba haciendo un adicional en un supermercado, ahí Andrea me ratifica que es un adicional, estaba cumpliendo adicional en un supermercado y lo hieren, entra un ladrón, lo hieren y lo matan. Él inicia la acción ante el Poder Judicial argentino por indemnización y ¿qué sucede? Bueno, la indemnización que le otorga el sistema de los policías es tarifada con un techo. Entonces él estaba pidiendo la indemnización integral y se la rechazaron en primera, segunda y en la Corte, porque el caso llegó a la Corte por recurso extraordinario, por violación de los derechos humanos del trabajador, igualdad, no discriminación, etcétera, etcétera, por más de que sea personal de la Fuerza de Seguridad, y se lo rechazaron. Bueno, entonces me llega el caso y yo planteé la denuncia ante el sistema interamericano. Y esa denuncia fue declarada admisible. Se le corrió traslado al Estado, por 60 días primero, no respondió, se le dio un nuevo traslado, tampoco respondió, y entonces la comisión me notifica que va a hacer uso de este derecho de que si el Estado guarda silencio al reclamo, se tienen por ciertos los hechos denunciados por la víctima, y entonces el proceso pasa directamente, sin necesidad de abrir a prueba, porque si no debería abrirse a prueba, pasa directamente a la emisión del informe provisorio y del informe definitivo. Así que bueno, hay algún beneficio ante el silencio estatal. En otros casos también me ha pasado que el Estado contestó. Bueno, si el Estado contesta, va a hacer observaciones. De esas observaciones se nos corre un traslado nuevamente a nosotros tendremos que responder, vamos a tener 30 días para responder las observaciones, y después de eso la comisión decidirá si abre a prueba o no el proceso. Si necesita que declaren testigos, si necesita que se efectúe algún tipo de pericia, o la ampliación de algún informe. Una vez que se cancela esa etapa probatoria, que en principio no hay plazo, sino que es discrecional de la comisión, pasa a elaborar el informe provisional.
El informe provisional versa sobre la posible responsabilidad del Estado en la comisión de un hecho violatorio de derechos humanos. En la posible responsabilidad del Estado. No avanza sobre si corresponde satisfacer a la víctima, si corresponde ser indemnizada y si corresponde hacer lugar a alguna de las medidas que nosotros solicitamos, solo sobre la responsabilidad del Estado. De ese informe provisorio se le vuelve a correr traslado al Estado, el Estado puede observarlo, y una vez que el Estado lo observa, la comisión está en condiciones de avanzar en el informe final. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado puede admitir que es responsable. Si admite que es responsable, la comisión va a instar a las partes, a la víctima y al Estado, a que lleven el caso ante un tribunal arbitral para llegar a un acuerdo en cuanto a la reparación. Esto ha pasado, por ejemplo, en el caso Torres Millacura contra la República Argentina, donde el Estado reconoció, sí, yo fui culpable de la violación del derecho humano a la vida de este joven que salía del colegio y que lo confundieron con un ladrón y le apuntaron por la espalda y lo mataron. Y después el proceso penal fue un desastre porque ocultaron las pruebas, obviamente para ocultar quiénes habían sido los reales, que fue la policía, la fuerza policial, quiénes habían sido los reales autores del ilícito. Bueno, entonces el Estado reconoció, sí, yo fui culpable, soy responsable, entonces la familia de Torres Millacura, del joven Torres Millacura, y el Estado participaron de un procedimiento arbitral internacional y se pudo llegar a un acuerdo donde el Estado acordó una indemnización a favor de la familia de la víctima. ¿Qué puede suceder? Que el Estado en las observaciones diga, no, yo no soy responsable. Entonces, en este caso, la Comisión Interamericana pasa a elaborar su informe final. El informe final ya sí es definitivo en cuanto a la responsabilidad del Estado, porque ya la había marcado en el informe provisorio, pero en el informe final la Comisión sí avanza sobre las reparaciones. ¿Sí? Va a fijar un monto, va a recomendar, porque recuerden que la comisión no es un tribunal, entonces recomienda que el Estado indemnice a la víctima en tanta cantidad, recomienda que el Estado genere cursos en materia de derechos humanos al personal policial, recomienda que el nombre de la víctima sea colocado en una calle o en una plaza de la ciudad donde se cometió el ilícito, etc. Pueden ser múltiples medidas. Y ahí terminaría, con la emisión del informe final, terminaría el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Los estados suelen cumplir ese informe en cuanto a las indemnizaciones se pagan en general. Lo que los estados no suelen cumplir es cuando la Comisión Interamericana le pide algunas otras medidas, como por ejemplo reabrir una causa penal y investigar quiénes fueron los reales autores de la comisión del ilícito, ¿no? Porque el argumento del Estado, a través de su poder judicial, es que aquí ya hubo cosa juzgada, se produjo la preclusión de las instancias, y por lo tanto no corresponde reabrir nada, ¿no? Y más no tratándose de un delito de lesa humanidad, que ya sabemos que es imprescriptible y que podría generar esto, bueno, ahí no sucede. Y después viene la instancia ante la Corte Interamericana, que es otro cantar. Esto es ante la comisión, que puede llevar más o menos todo el procedimiento unos 5 años, para que vayan calculando. 5 años. A veces uno hasta se olvida de los casos. Y está tranquila mirando los mails y dice, a ver, ¿de qué petición es? Y llegó algo. Sí, se olvida totalmente, eso hay que anticipárselo al cliente, mirá, vamos para largo. No generes tantas expectativas con esto, porque es un largo camino hacia las reparaciones. Bueno, yo no sé si hay preguntas con respecto al procedimiento de la Comisión Interamericana, si no. Sí, hay una pregunta que se hacía, que es una denuncia por medida cautelar. ¿Cuánto tarda aproximadamente? Bueno, les digo por mi experiencia, porque no hay plazos, ni en la convención ni en el reglamento, es a discreción de la comisión. Por mi experiencia, no más de 1 año. Pero no piensen que va a salir en 2 semanas o un mes, ¿eh? No más de 1 año, está ahí. 10, 11, 12 meses. Y la otra pregunta que hace el doctor Albarracín, ¿qué implica para el Estado
hacer caso a una recomendación. Una sanción moral en el ámbito internacional. Porque la recomendación no es ejecutable al no ser un fallo. Eso es lo bueno del sistema interamericano. Entonces yo llego al informe final, después viene la instancia ante la Corte, ahí ya interviene un tribunal que va a dictar una sentencia, que por supuesto es ejecutable, como cualquier fallo. El informe final ni siquiera sería un laudo, que también sería ejecutable, no, es un informe. Ese es el problema. Por eso algunos casos llegan ante la Corte. No todos, porque también es discrecional de la comisión. Es la comisión la que decide, frente al incumplimiento del informe final, si sube o no sube el caso a la Corte Interamericana. Y esa decisión discrecional depende de si el caso es un leading case, si no se ha expedido anteriormente, si tiene repercusión y demás. Entonces, suponiendo que el caso llegue ante la Corte, bueno, hay otra instancia de bilateralización, hay una nueva instancia probatoria si la Corte lo considera que quiere que los testigos le declaren ahí en presencia, en cuyo caso, bueno, tendrán que viajar a San José de Costa Rica, y finalmente la Corte dicta la sentencia. Pero es muy difícil llegar a la Corte. Yo, de hecho, todavía, con las peticiones que tengo, no llegué nunca. Estoy en una muy cerquita, pero no llegué. Bueno, no veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Es que me gustaría que me habiliten los micrófonos. Así pueden hablar los colegas. Mario, si puede. Cada uno se lo puede habilitar. Ah, cada uno se lo puede habilitar, dice. Ahí está. Gracias, Mario. No hay por qué. Ahí está, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de algún caso que ha tenido. Yo quiero hacer una pregunta respecto a la argumentación. No le escucho, doctora. A ver si lo habilita, porque ya podría hacerlo. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha bien? Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a la argumentación que utilizan tanto los comisionados como la Corte. Nosotros podemos leer los fallos, obviamente que tenemos acceso a las sentencias completas y a todo el caso, a la ficha, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, si se advierte cierta actitud política con ciertos países en la argumentación. Bueno, sí, totalmente. Se advierte una actitud política porque la comisión, lo digo siempre en mis clases o cuando doy esta charla ante los colegios, la comisión es un órgano político. La Corte es distinta, pero la comisión es un órgano político. Entonces, por eso les dije, es discrecional si admite o no admite, es discrecional si decide elevar el caso o no a la Corte, es discrecional si hay presión política, si hay presión mediática, y si el caso les interesa por algo. Por eso, ante la comisión es muy importante el lobby. Muy importante. Bien. Pero digo, esto no queda librado, bueno, obviamente nadie desconoce el actor político de los organismos internacionales, pero esta necesidad de poder establecer, no hay un canal, digamos, esto a mí me hace mucho ruido el tema de la influencia política que tienen en el uso como fuentes, digamos, las convenciones, obviamente que están en la máxima jerarquía de la gran mayoría de los países, en las constituciones políticas, pero la inconsistencia de los procedimientos, no solamente en los plazos que sean razonables, sino en la discrecionalidad de los trámites, digamos, y en cómo en esto no vulneran la Argentina, por ejemplo, han manifestado su inconformidad en ciertos casos cuando, bueno, ya sabemos nosotros cuando se extralimitan en pedir, por ejemplo, no sé, la recomendación es sobre una persona que no estaba en el litigio original. Esto lo trabaja muy bien el doctor Colombo cuando habla de la red interpretada que utilizan en la argumentación cuando se extralimitan en las facultades y vulneran las autonomías, digamos, de los países, el poder soberano. Digo, ¿esto se ve en la Corte también o solamente se ve en la Comisión?
No, también se ve en la Corte, y si no, pensemos en el caso Fontevecchia. Ahí en el caso Fontevecchia, yo entiendo que la Corte se extralimitó al pedirle a la Argentina lo que le pidió. Deje sin efecto una sentencia que había pasado bajo ya cosa juzgada. Y entonces, claro, la Corte reaccionó y dijo, no, momentito, usted no es una cuarta instancia, porque eso también hay que tenerlo bien claro. ¿Sí? Todo el sistema interamericano o el sistema universal no es una cuarta instancia revisora de lo que ya pasó a nivel nacional. Es decir, su tratamiento de la cuestión es solamente acotada a la violación de derechos humanos, no puede volver a reanalizar todo lo que se reanalizó. Entonces sí, ahí en Fontevecchia tenemos un ejemplo muy claro de que también es político en la Corte. Y los estados tienen, bueno, esa potestad de decir, hasta acá cumplo. Voy a cumplir con lo que me pedís de la indemnización si querés, pero esto de dejar sin efecto una sentencia, no. Ojo que hubo un revuelo por Fontevecchia igual, ¿eh? Sí, bueno, sí, gracias. Igual yo creo que también lo hizo en otro caso más. Digamos, como que la Argentina es una de las únicas que le ha marcado límites, digamos, serios. Mire, y le voy a contar otro caso, Uruguay. Bueno, nosotros en Cantos también le dijimos, no, hasta acá entramos, después no. Uruguay, en el caso Hellman, la Corte le dijo, señores, deroguen la ley de amnistía y empiecen a juzgar a los militares que cometieron ilícitos en la dictadura militar. Y los uruguayos le dijeron, la Corte Uruguaya, la Corte Suprema Uruguaya, no, porque los uruguayos estamos en paz con ese tema. Nosotros no vamos a derogar la ley de amnistía, esto es potestad del Estado uruguayo, sería violentar el principio de no injerencia en los asuntos internos, y no lo vamos a hacer. Sí vamos a indemnizar a las víctimas por desaparición forzada de personas o ilícitos durante la dictadura uruguaya, vamos a hacer todo eso. Pero no me pidan que yo derogue una ley, eso es potestad interna mía. Entonces, de hecho, en los últimos tiempos se ha generado una especie de crisis de legitimidad acerca de las sentencias de la Corte Interamericana como sentencias como muy invasivas en los asuntos internos del Estado. Y eso generó una retracción de parte de la Corte. Las sentencias ahora, digamos, son polite. Fijan indemnizaciones y al Estado no le piden cosas que sabe que no puede cumplir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, doctora, Llegamos al final. llegamos al final. Bueno, muchas gracias, doctor, todos sus dichos y a todos por haber participado de esta disertación. Muy amables. Bueno, un cariño grande a todos, a su disposición. Hasta la próxima. Chau, Eloísa, nos vemos. Chau, chau.